Oímos las voces de tu cabeza. ¿Te has dado cuenta de cómo te miran todos en la oficina? Se ríen de ti a tus espaldas. Porque ellos, todos, tienen el mal dentro. El terror se acerca. Es el momento. En esta hora mágica, Miguel Ángel Bustos te invita a sentarte en la mesa de lo increíble, pero cierto. Quédate. ¿Te atreves? Buenas noches, queridos escuchantes de la Mesa de lo Increíble. Un programa más y esta vez va a ser un programa un poco distinto. No quiero que consideréis este programa ni ideológicamente con un color determinado, para nada. Sencillamente lo que quiero pretender es poner en relevancia la forma más atroz de miedo, de terror, que ¿quién la provoca? El hombre. ¿Que quién es la víctima? El hombre. Fundamentalmente, la guerra. La guerra y en este caso, la guerra civil española. Voy a hacer un relato que es de una de las partes, pero eso no significa que la otra, en momentos puntuales, en momentos a lo largo de todo el proceso, tenga situaciones de las mismas características, que hayan provocado el miedo, el terror. Voy a hablar de las checas en Madrid. Voy a hablar de Paracuellos con respecto a Matanzas. Pero antes de seguir adelante quiero hacer referencia a un artículo de Sebastián Ramírez Suárez que, vamos a llamar, desde la otra parte dice que Paracuellos hubieron muchos. Los franquistas, la derecha y la ultraderecha se olvidan, creo que aquí no se olvida nadie de nada, que sus padres y abuelos de su misma ideología también llevaron a cabo miles de paracuellos en todos los lugares en que iban conquistando por la fuerza de las armas. El hombre es una fiera, el hombre es cruel con el hombre. Cuando se siente con el poder, sea lícito o ilícito, ataca al hombre. Bien es cierto que dentro de ese mare magnum que ocurrió en Madrid, hubo una persona, un cónsul que se hizo cargo de la embajada de Noruega, Félix Schaier, en 1936 y 1937 tenía la embajada en la calle Primero, en José Abascal 27 y posteriormente también el 25 porque no cabían. En esta embajada estuvieron refugiados un total de cerca de 1000 personas, de las que 120 eran niños. Es prácticamente el mismo número de judíos salvados en los campos de exterminio por su compatriota también alemana industrial Orkal Schilder, o incluso por el diplomático ese Ángel de Budapest, Ángel Sanz de Brit, en este caso en la Embajada de España. Realmente no es cuestión de color.
Realmente aquí sencillamente hay crueldad. En una guerra civil nadie tiene las manos limpias, nadie. Aquí lo importante es reconocer lo ocurrido y seguir avanzando. Y la única forma de avanzar es avanzar cogidos de la mano. Esto que hoy voy a exponer no argumenta nada. Se podría hacer exactamente lo mismo, de hecho lo haremos, con la otra parte, con la parte contraria. Estos son hechos reconocidos, y que por la otra parte exactamente igual. Probablemente lo que conviene, lo que nos conviene, sería conocer no las dos versiones, sino los hechos ocurridos en uno y otro sitio. Y una vez que lo supiéramos, llegar a la conclusión de que el hombre lo último que tiene que hacer es provocar el terror al hombre, la muerte al hombre. Os dejo con este reportaje. Intentaré intervenir en algunos momentos determinados por si fuera necesario aclarar algún término. Dentro de lo que voy a exponer, evidentemente está tomado de distintos estudios, pero que vuelvo a repetiros y que quede clarísimo, para nada significa un escoramiento por mi parte a ninguna de las dos opciones. Yo puedo tener mi criterio, pero evidentemente mi mayor criterio, mi mayor deseo es que haya conocimiento, y a partir de ese conocimiento haya futuro, haya esperanza, y que esa forma de guerra civil, esa forma de terror, desaparezca de nuestro interior. ...18 de julio... fracasa el golpe... comienza la guerra. Propiciaron que los sublevados pudiesen convertir su fallido alzamiento militar en una guerra civil que habría de durar 3 largos años. Como consecuencia del proceso revolucionario al que dio paso el gobierno republicano, al entregar el control de la calle a las milicias políticas comunistas, socialistas y anarquistas, extremadamente radicalizadas y violentas. Terror en el Madrid de la República. Las checas. Las temidas checas, en las que bajo el amparo de los llamados tribunales populares comenzó la captura y asesinato, los paseos, de religiosos, militares y derechistas, bajo la acusación de ser enemigos de la República y de la libertad. El total de checas de Madrid, dividida entre 10 distritos, fueron de 276. Hay que resaltar, por ejemplo, que en Buenavista, en el distrito de Buenavista, habían 54, en Palacio 37, en Chamberí 40. Todas ellas, evidentemente, estaban para generar terror, para generar miedo. Como consecuencia, eran máquinas de eso, eran máquinas de terror.
el total, que según datos constatados, sin poder llegar a un número exacto, pues se habla de aproximadamente entre 1850 muertos en esas checas, llegando incluso con un compendio y con otras contabilidades siniestras, pues llegando a los 3000. Habían algunas de ellas, como se referencia en el reportaje, que realmente eran muy temibles. Algunas significaban sencillamente el ingresar en ellas, significaba que lo raro era salir con vida. Todos los partidos del Frente Popular fundaron checas en Madrid. La eliminación de lo que llamaban la quinta columna. Quinta columna, que teóricamente eran los presos que por su carácter de funcionarios, de militares, de carrera, etcétera, podían engrosar las filas nacionales si Madrid caía, y que en la práctica esta quinta columna en realidad era clandestina, es decir, nadie sabía quién era. Lo que había en las cárceles era, sí, militares, funcionarios, pero también otros muchos miles de personas que no tenían nada que ver con esta cuestión, que estaban allí por ser de derechas o por ser religiosos. Bien, es sobre ellos sobre quienes se va a aplicar el exterminio de la quinta columna. Las checas forman parte de un gran entramado represivo que se articula en las grandes ciudades de la retaguardia republicana. No solamente funcionan en Madrid, sino también en Barcelona, en Valencia y sobre todo en grandes ciudades. Generalmente los muertos de las checas forman parte de un entramado represivo distinto a ese gran ejecutor del terror que son las grandes sacas de las cárceles y que son las que alimentan fundamentalmente las grandes fosas y las grandes matanzas que tienen lugar en Paracuellos del Jarama, en Torrejón de Ardoz, en Aravaca y en otros lugares. La práctica de las checas, aunque también hay algunas sacas colectivas con grupos relativamente elevados de presos, iba más unida a otra práctica que se da también en paralelo con personas que ni siquiera pasaban con centros de detención, que eran los llamados paseos, o sea, asesinatos de pequeños grupos de personas o incluso de personas individuales cuyos restos, cuyos cadáveres eran luego abandonados generalmente en sitios despoblados, en los cuales muchas veces era incluso hasta difícil su identificación y su control. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid fue testigo de primera fila de los crímenes que impunemente se cometían en nombre de la libertad y la democracia. Hombre, destaca en primer lugar, desde luego, Felix Slayer, que era cónsul de Noruega en Madrid. El cónsul noruego Felix Slayer es uno de los testigos más importantes, pues nos ha dejado escritas sus vivencias en un libro que es, sin duda, el principal testimonio sobre estos sucesos. Dice Slayer: Se establecieron tribunales populares constituidos por los representantes de las organizaciones y comités revolucionarios que juzgaban y sentenciaban arbitrariamente a personas que les traían mediante denuncias o delaciones por cualquier afiliado, sin intervención de gobierno ni de jurisdicción estatal alguna. Habían montado sus propias cárceles y tribunales privados, los cuales juzgaban y asesinaban, según su antojo y buen parecer. Las principales víctimas de estos crímenes fueron militares, personas de derechas y muchísimos curas y monjas. Desde un primer momento fueron el objetivo prioritario a exterminar en nombre de la lucha de clases y del triunfo del proletariado, al ser vistos como defensores del capitalismo y la reacción. Un bandito de 28 años llamado García Atadell estaba al frente de una brigada de la Policía del Estado, por medio de la cual no solo cometía los más inauditos desvalijamientos, sino que en cientos de casos entregaba a las víctimas de los mismos no a la policía, sino a las checas más sanguinarias. Una de las checas más terribles era la de la calle de Alcalá, conocida como la de Bellas Artes, que luego fue trasladada a la calle Fomento número 9. Era una checa oficial. Durante el otoño de 1936, esta expresión, Fomento número 9, alcanzó en Madrid resonancia tan terrible que a cualquier madrileño se le ponía la carne de gallina con solo oírla. Quienes ahí iban a parar, solo en casos excepcionales salían con vida.
A petición de las organizaciones políticas, la policía facilitaba cédulas o certificados de libertad. Con dichos documentos, cada noche los milicianos sacaban presos de uno y otro establecimiento penitenciario y les daban el paseo. En la cárcel correspondiente se registraba en la ficha del desgraciado así liberado la palabra libertad. Las grandes cárceles estatales podían parecer un lugar de cierta seguridad. Esta situación terminó el 15 de agosto, cuando entraron en la Modelo con autorización del Ministerio de Gobernación, milicianos socialistas y comunistas y agentes de la Dirección General de Seguridad, para registrar a los presos derechistas, especialmente a los falangistas, y hacerse con el control de estas prisiones. A mediados de agosto empezaron a funcionar en la Modelo los tribunales populares revolucionarios. Cualquier atisbo de garantía procesal desapareció en este momento. Los curas, frailes y monjas fueron objetivo prioritario en este enorme plan de exterminio que los frente populistas pusieron en funcionamiento. El único motivo de su encarnizada persecución era la fe religiosa que profesaban. Una de las comunidades religiosas que fue totalmente aniquilada fue la de los padres agustinos del monasterio del Escorial. Bien, en el verano de 1936 aproximadamente la comunidad la componían unos 100-110 frailes, entre sacerdotes y legos o seminaristas que estudiaban en el seminario del Escorial. Aquí habían estudiado personajes tan importantes como Azaña, que había sido hasta no hace mucho alumno de estos mismos frailes. En los primeros días de agosto se deciden al traslado ya a lo que era el antiguo convento de San Antón y que se convierte en la Checa de San Antón, conocida como tal. Bien, en San Antón pasan desde agosto del 36 hasta que finalmente mueren fusilados en noviembre del año 36. Junto a los 30 y tantos, 40 frailes, monjes ya sacerdotes que vivían en este convento, había un gran número de jóvenes que corrían por estos claustros y que eran seminaristas en aquella época y que corrieron la misma suerte que sus mayores. El líder socialista Indalecio Prieto, temeroso de las consecuencias internacionales que estas matanzas pudiesen acarrear al Frente Popular, intentó pararlas, aunque sin resultado. De los más de 20.000 muertos que se produjeron en Madrid, una gran parte fueron fruto del plan perfectamente organizado que él perpetró para acabar con sus enemigos políticos. Estos sucesos luctuosos se produjeron sobre todo en Aravaca, Torrejón y en Paracuellos del Jarama. Las grandes sacas. A finales de octubre y primeros de noviembre empezaron las grandes sacas. Las primeras matanzas se produjeron en el cementerio de Aravaca con los presos de las prisiones Modelo, San Antón y Ventas, que empiezan a ser sistemáticamente eliminados. El cónsul noruego Slayer establece contacto con las cárceles a finales de septiembre de 1936, cuando va a visitar al abogado de la legación de Noruega, Ricardo de la Cierva, detenido en la cárcel Modelo. Felix Slayer, además, se va a distinguir por ser, a mi modo de ver, el descubridor y el hombre que denuncia los asesinatos masivos de Torrejón y Paracuellos. Es el que lo descubre. Es al mismo tiempo el que lo comunica precisamente a otros jefes de misión, como por ejemplo Edgardo Pérez Quesada, el representante de Argentina. Pero antes de ser enviado a Buenos Aires, el encargado de negocios británico le pide una copia. Y esa copia se conserva, puesto que fue enviada al Foreign Office. Cayó como una bomba en el Foreign Office. En nombre de las Cortes, al pueblo de Valencia. En la noche del 6 al 7 de noviembre de 1936, el gobierno de la República huyó de Madrid por miedo a caer en manos del Ejército de África y en la misma tarde del sábado 7 de noviembre se constituyó la Junta de Defensa de Madrid bajo la presidencia del general Miaja.
Paracuellos del Jarama. Félix Slayer se entrevistó con el general Miaja, en aquellas fechas máximo responsable de la defensa de Madrid, que le garantizó que los presos en poder del gobierno de la República no sufrirían ningún daño. Slayer le preguntó por su amigo Ricardo de la Cierva. Miaja le garantizó su seguridad. Eran las 17:30 del 7 de noviembre. Hacía 2 horas que Ricardo de la Cierva había sido asesinado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Carrillo pretendía no saber nada de todo aquello, lo cual me parece totalmente inverosímil, como lo demuestra el hecho de que durante la noche y el día siguiente prosiguieron, pese a sus falsas promesas, los transportes de presos sacados de las cárceles. Prosiguieron sin que Miaja ni Carrillo intervinieran para nada, y sobre todo sin que pudieran seguir alegando desconocer unos hechos de los que les acabábamos de informar. Y bendito es el fruto de ¿Van a seguir así toda la noche? Slayer regresó a la Modelo el 8 de noviembre. Allí le informaron que la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados un rato antes. Habían salido atados por los codos, de 2 en 2, y sin permitírsele llevar equipaje. Oficialmente eran trasladados a otras prisiones. Venga, a ver, pendientes que, oye, eres de los coches. Tú, mírame. Pero, ¿dónde fueron a parar estos presos? Si no habían llegado a la prisión de Alcalá de Henares ni a Valencia, ¿dónde estaban? ¿Habían sido asesinados? ¿Dónde estaban sus cadáveres? Venga, ya viene el convoy. Vosotros quedaros ahí con el corralillo. Venga, a ver estos que no se nos... Tú, mira a ver con estos, que no se nos muevan. Slayer evaluó inicialmente en 1.200 los hombres asesinados en estas primeras sacas. Los presos fueron fusilados sin juicio, estando la práctica totalidad de ellos detenidos desde antes de producirse el alzamiento militar y, por tanto, siendo incapaces de participar en el mismo. ¿Estos de dónde vendrán? ¿De la Modelo? Pues de la Modelo deben venir. ¡Sacad a los presos del último camión! ¡Vamos! ¡Todos fuera! El modus operandi, el método que utilizaban era de hacer unas listas de las cuales se conservan casi todas, el 80 o 90% de todas las listas firmadas por el delegado de orden público, que era el subordinado del consejero de orden público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, que se crea el mismo día 7 de noviembre del 36. Es aquí donde la madrugada del día 7 y la del día 8, la tarde del día 7 y la tarde del día 8, vienen aproximadamente unos 1.500 presos. Y esos 1.500 presos, en números redondos, son los que van a ser asesinados. Comenzó la larga lista de fusilamientos, la más importante de la guerra civil, que solo en Paracuellos elevarían el número de víctimas inocentes por encima de las 4.500. ¡Vosotros de bien! ¡Vete! ¡Vamos, deprisa! Vamos, venga. Adentro. Venga, patita. Muévete. Venga, mover, saltar. Militares aproximadamente de todas las graduaciones y de todas las armas, aproximadamente es el 25%. Luego quedaría aproximadamente un 50-60% que es de todas las profesiones liberales, civiles, y luego quedaría el resto, se dividiría entre los religiosos sacerdotes, incluidos novicios, etcétera, y aproximadamente unos 300, no llegaría a 300 chavales o gente joven menor de 18 años. Y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia. Con óleo en mi cabeza, rebosante en mi copa. Su dicha y gracia me acompañan todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Voy a dar la absolución colectiva a todos en este momento. Ego te absolvo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. ¡Esto se ha acabado! ¡Vamos!
y en vuestra cabeza. ¡Esto se ha acabado! Sed fuertes, hijos míos. ¡Vamos! Sed fuertes. Sed fuertes todos. levántate. Sed fuertes. Venga, no tengáis miedo. anda! ¡Con pasión! ¡Levántate! No tengáis miedo. Venga, andando. Ánimo, hijos míos. Dispersaros, venga, todos juntos. ¡Despacito! Vamos, vamos. Venga, vete. ¡Deprisa! Vete, vete. Vamos. Vamos. Venga, fascistas. ¿Qué pasa, joder? ¿Tenemos para cambiar? Venga. Joder, tenemos para cambiar. Venga. Lista, tira para adelante. Ya tira, fraile, tira. ¡Vamos a acabar con esto! ¡Carguen! ¡Gritad conmigo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Apunte! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la República! Mira aquí el jodido día. Venga. Venga. ¡Cura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Carguen! ¡Apunte! Peccatis tui, Domine Patris, ¡Atentos! Espíritu Santo. ¡Vamos! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Adiós! No quedaron muertos del todo, que ese es un sufrimiento muy grande, porque dice que les disparaban y que no dejaron a morirse todos a la vez, sino que luego se fueron muriendo y además le echaron tierra encima, con lo cual ya lo terminaron.
padre, Enrique de Carlos Aracho, con 32 años, fue fusilado aquí, en Paracuellos de Jarama. Le detuvo un interventor que había estado en la misma mesa que él, que era de izquierdas, y le reconoció como por haber sido interventor de derechas. Ahora tengo 74 años y todo esto lo he sabido con detalle a los 70, porque hasta entonces mi madre, que hace muchos años que ha muerto, jamás nos quiso hablar de todo ello. Lo teníamos totalmente, si no olvidado, perdonado, porque pensábamos que era un horror lo que había pasado y que se había acabado y que había que volver a empezar sin mirar para atrás. Todos conocemos o deberíamos conocer aquella obra de La venganza de Don Mendo. El escritor, quien escribió conjuntamente con 299 obras más, fue don Pedro Muñoz Seca. Don Pedro Muñoz Seca fue fusilado en Paracuellos, conjuntamente con bastante más gente y conocida. Lo único que pasa es que, bueno, que lo he cogido por la relevancia de esa falta de odio, de esa falta de rencor y de esa forma de enfrentarse a la muerte, tal vez con la excepción, es decir, todo el relato está basado en lo mismo, en terror, en miedo. Bueno, acabamos de oír una solicitud de perdón por parte de una hija de uno de los que fallecieron allí. Y ahora vamos a oír otro testimonio de don Pedro Muñoz Seca, donde lo único que no hay es rencor. Hay tranquilidad, hay enfrentarse a la muerte, pues superando ese terror, superando ese miedo. Que tanto el que acabamos de oír de la hija de un ajusticiado, no ajusticiado, porque eso no es justicia, de un muerto, y otro que en primera persona, un escritor con gran vivencia, pues se dirige a su mujer diciéndole que tiene el alma preparada. Siento proporcionarte el disgusto de esta separación, pero si todos debemos sufrir por la salvación de España, y esta es la parte que me ha correspondido, benditos sean estos sufrimientos. Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la noticia un poco de sorpresa. Adiós, vida mía, 1000 besos a los niños, cariños para todos y para ti, que fuiste siempre mi felicidad, todo el cariño de tu Pedro, 28 de noviembre. Como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas. Para finalizar, voy a contaros un relato que forma parte de la obra de Paracuellos, como fue de Ian Gibson, que realmente, bueno, tampoco se caracteriza precisamente por ser un franquista, pero dice algo así, que alrededor de las 8 de la mañana del 7 de noviembre de 1936 llegaron a Paracuellos del Jarama, un pueblo próximo a Madrid, 3 autobuses de los llamados londinenses, es decir, de los de 2 pisos, acompañados de varios camiones repletos de milicianos. En una hondonada próxima al río, fueron bajando los viajeros de los autobuses. Eran presos y estaban maniatados, y los milicianos los fueron matando de grupo en grupo con armas automáticas. Este testimonio es del hijo del alcalde comunista de Paracuellos, que entonces
tenía 19 años. Yo no condeno la violencia. No estoy contra la violencia. La acepto cuando es necesaria. Y si la revolución va a tener necesidad en España de la violencia, como ha tenido necesidad en otros países, estaré pronto para ejercitarla. En el pueblo de Paracuellos del Jarama, junto a las pistas del aeropuerto de Barajas, donde se encuentra un cementerio incómodo en el que ni el Estado, ni los historiadores, ni tampoco la sociedad española quiere recordar, porque probablemente lo que cuentan sus lápidas, esa historia sea verdaderamente incómoda para todos los españoles. En este cementerio, olvidado, solamente de vez en cuando vienen los hijos y nietos de esos miles de víctimas que murieron en el otoño-invierno de 1936. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan a... Este relato es un relato del horror, del terror, del miedo, de aquello que estoy manteniendo desde el primer momento, del terror del hombre hacia el hombre. Me da exactamente igual. Cambiar la ubicación, en vez de Paracuellos, que sea otra. Cambiar esas células de terror, como eran las chicas. Cambiar esas manos que sostenían esas armas. Da igual. Cambiarle la ideología, cambiarle el bando, cambiar lo que queráis. El resultado siempre va a ser el mismo. Terror. Hoy, la violencia está a flor de piel. Estos días, precisamente, la violencia ha tomado la calle, pero ha tomado la calle por parte de unos chiquillos, la mayoría de ellos. Otros que saben muy bien lo que hacen. Pero realmente el jugar con la violencia, con el odio, con el enfrentamiento, puede llegar a convertirse en terror y en muerte. Aquí no hay ideología. Aquí solo hay sufrimiento y enfrentamiento a la muerte, de una forma o de otra. El odio, la motivación del odio, el impulsar el odio, solo trae eso: muerte. En este caso, muerte entre hermanos. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir
Lorena Fuster se despertó empapada en sudor. Había tenido una atroz pesadilla. Lo que más le había preocupado es que era un sueño recurrente. Ya era la tercera vez que lo sufría. Y aunque no lo había tenido durante varios días seguidos, se preocupaba. La vez anterior que lo tuvo, hacía algo más de una semana. Había soñado que en el centro del suelo de la valenciana iglesia de San Juan del Hospital se abría de repente un enorme agujero de forma redondeada, del que enseguida empezaron a salir monstruosos demonios. Era como una puerta al infierno. Los demonios sabían, siempre habían estado ahí, a miles de kilómetros bajo el subsuelo, y tan solo esperaban una oportunidad para escapar de su encierro y aterrorizar y masacrar a los humanos. Lorena se levantó de la cama y miró la hora que era en su moderno móvil. A continuación, se pasó la mano por la frente para limpiarse ese sudor frío que perlaba su frente. En ese momento no quería ni podía volver a dormirse. Temía volver a soñar lo mismo, que el sueño continuara. Mientras encendía la luz de su dormitorio y se dirigía al cuarto de baño para lavarse la cara, pensaba que ese extraño y terrorífico sueño recurrente no podía ser una casualidad. Sin duda, era un aviso. Ella no era una chica normal y corriente, aunque pudiera parecerlo a simple vista. La esbelta y bella Lorena tenía una gran capacidad de evidencia, un don divino que ella detestaba con toda su alma, pero contra el que no podía hacer nada. Sencillamente era genético. Una bisabuela suya también lo había tenido, o sufrido, según se mire. Y ese poder o capacidad se había saltado 2 generaciones para recaer en ella. En su opinión, ese poder de clarividencia y precognición solo le traía quebraderos de cabeza. Sabía que ese sueño profético que había tenido se convertiría en realidad en muy pocos meses, a no ser que ella hiciera algo para remediarlo. Pero ¿qué debía hacer? Era tan difícil tomar una decisión. Eran las 4:18 de la madrugada de un martes de mediados de abril del 2016. Y no quería en modo alguno volver a la cama, aunque tenía que levantarse a las 8 de la mañana para ir a la universidad. Solía ir a la Universidad de Valencia por las mañanas y algunas tardes y los fines de semana. Solía trabajar como canguro por horas. Con eso y con la beca podía vivir de forma independiente y pagar el alquiler de un diminuto apartamento cercano al lugar en el que estudiaba. Fue hasta la pequeña cocina, se preparó un café con leche y se encendió un cigarrillo. Había empezado a fumar hacía poco para aliviar su ansiedad, aunque no tenía muy claro si no era peor el remedio que la enfermedad. Conectó
quitó la radio que tenía sobre la bancada en la estrecha cocina y la puso a un volumen muy bajo para no despertar a los vecinos. Las malas noticias sobre la sangrienta guerra que tenía lugar en Siria le quitaron las ganas de seguir escuchándola. Pero no la apagó, sino que movió el dial para escuchar una emisora de música. La joven Lorena pareció relajarse un poco, dio un pequeño sorbo a su taza de café recién hecho y luego le dio una calada a su cigarrillo. Las terribles imágenes de su reciente sueño le volvieron a la memoria inmisericordias. Volvió a visualizar dentro de su mente a docenas de monstruosos demonios saliendo de aquel tremendo banquete que se había hecho a pocos metros del altar de la iglesia. Sabía que si el horrible agujero era una puerta al inframundo, al infierno, alguna persona la había abierto mediante algún antiguo conjuro. Lorena sabía que aún existían antiguos grimorios que contenían entre sus amarillentas y ajadas páginas invocaciones a los demonios del abismo muy poderosas. Pero ¿por qué alguien querría hacerlo? Se sentía incapaz de imaginar una razón que fuera mínimamente válida o verosímil para provocar algo así. Tal vez era alguien que buscaba algún tipo de alianza con las lúgubres fuerzas de la oscuridad. Alguien que quería convertir el planeta en un dantesco infierno plagado de maldad y de monstruosas criaturas. La Tierra ya era un lugar muy desapacible y terrible en algunas regiones, en las que las guerras y hambrunas campaban a sus anchas. Desde luego que no se necesitaba que la vida fuera aún mucho peor, aún más cruel y desprovista de sentido cuando fuera atacada por aquellas hordas bestiales simiescas procedentes del tenebroso Averno. Pero tenía que seguir con su rutina diaria, su vida, sabiendo que podría equivocarse en sus premoniciones y en esta ocasión en concreto no cumplirse el vaticinio. Pasaron 15 días y hubo total tranquilidad, pero una tarde sus padres le llamaron desde Játiva, su localidad de origen. Lorena, el domingo vamos a Valencia, le dijo su madre. ¿Y eso?, contestó Lorena. Es que se casa la hija de una prima segunda nuestra y nos invitó. A lo que Lorena preguntó: ¿y dónde se casa? ¿Dónde es la boda?, inquirió. Su madre, sin mayor importancia, le dijo: es una iglesia de Valencia y además quieren que tú también vayas. Lorena, sin más, preguntó: ¿cómo se llama esa iglesia? Y la contestación fue: San Juan. Del hospital, del hospital, del hospital.
imagináis lo que podría salir de un agujero, de una sima de esas características? ¿Os imagináis todavía que lo veis aparecer y os dice: ¿quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a hablar de juegos malignos. Cuando todo el mundo habla de juegos malignos, habla lógicamente de la Ouija, pero a mí me gustaría que escucharais los 6 juegos aterradores para invocar demonios. Luego hablaremos de Ouija. 6 juegos paranormales, peligrosos y aterradores. Número 6. Bloody Mary. Comienza apagando todas las luces. Párate frente al espejo más grande que tengas. Mira tu reflejo sin parpadear y repite 6 veces la palabra Bloody Mary. Si lo has hecho bien, verás el aterrador reflejo de esta mujer en el espejo y no estarás solo nunca más. Así que si aprecias tu vida, no lo hagas. Podrías arrepentirte. Número 5. Las escondidas del más allá. Apaga todas las luces y solo enciende una vela. Una vez que estés solo, colócate frente a una puerta. Cuenta hasta 13 y di: te voy a encontrar. Si la vela se apaga, entonces el espíritu de un niño te habrá encontrado y querrá volver a jugar. Será mejor que no prendan las luces. Número 4. El juego de Daruma. Para invocar el fantasma Daruma, una chica japonesa que murió en el baño de su propia casa, debes colocarte dentro de una bañera con agua helada después de las 12 de la noche y decir 3 veces: Daruma, ven. Sentirás que la cabeza helada de la chica se recarga en tu hombro y entonces escucharás un golpe en la puerta. Para deshacerte de esa presencia, debes decir quita dentro de la habitación donde la invocaste. Pero ojo, ella no siempre se va. ¿Será acaso que quieres cargar con ella toda tu vida? Número 3. El diablo en el espejo. Este juego solo puede hacerse el 25 de diciembre o el Viernes Santo a las 3 de la mañana. Apaga todas las luces y solo enciende 12 velas frente al espejo del baño. Ahora repite diablo 12 veces, mirando fijamente tu reflejo. Cuando termines, verás el reflejo de Satanás sobre tu rostro durante algunos segundos. Pero cuidado, el final puede ser fatal. Atenta a las consecuencias. Número 2. Fotografiando a un espíritu. Este juego es común entre las personas que sienten que hay alguna presencia paranormal en su casa. Comienza invocándolo y tratando de tomarle una fotografía de la siguiente manera. Apaga las luces, activa tu cámara con flash y comienza a buscarlo por toda la casa. Antes de entrar a una habitación, repite la frase: ¿estás ahí? Espera unos segundos y toma la fotografía. Seguro encontrarás algo escalofriante en ella. Mejor ahórrate el susto de tu vida. No vaya a ser que por curioso abras una puerta que nunca más puedas cerrar. Número 1. Otengu. Este famoso juego japonés consiste en tomar una hoja en blanco, mientras que con tu otra mano colocas la punta de un lápiz sobre ella, pronunciando a su vez el nombre de Otengu, un demonio japonés que, según la leyenda, tomará junto con tu mano el lápiz y escribirá el nombre de la persona próxima a morir a tu alrededor. Pero cuidado, pues este ente maligno podría escribir tu propio nombre y no vivirás para contarlo.
Pues hombre, yo la verdad es que con estos juegos prefiero la brisca. La brisca, el cinquillo. Las 40. Las 40. Vaya jueguecitos de marra. Pero bueno, sí que hay un juego por excelencia. He estado leyendo muchas cosas sobre la Ouija. Y nada bueno, desde Pero luego. es que yo no sé si conocéis que hay una empresa de fabricante de juguetes que se llama Hasbro en Estados Unidos. Bueno, pues ha sacado una Ouija rosa. Toma ya. Y le preguntan que para qué. Y dice que para niñas jóvenes. Que eso sencillamente es un juego. Es un juego de mesa que como tal se concibió. Se concibió. Por abrir un poco de boca, ¿a ti qué te parece la Ouija? ¿Es un juego? No es un juego, y además es aberrante lo que ha hecho esta persona. Es como darle hojas de afeitar a un bebé para que juegue. Pues sencillamente la idea es que nada más que es eso, un juego. Bueno, pues en este último tramo de la mesa de lo increíble me diría escuchándonos con vuestros cascos o vuestra radio de sobremesa. Claro, es que Fran, la Ouija. Vamos a ver. La Ouija nace como un juego de mesa y ¿qué es lo que busca la gente? ¿Por qué se convierte en lo que se ha convertido? ¿Por qué tiene que ser algo que hay que tener muchísimo cuidado con ello? Porque, ¿digo bien si digo que abre puertas no deseadas? Sí. Mira, es un juego, o sea, Sanier nació como juego, pero... Estamos hablando del 1800 y pico, aunque la fuerza la coge en 1960, en la década de los 60, pero estamos hablando del 1890, por ahí. Pero el problema no es de aquellos años, sino ya pasando hacia el siglo XX. Sí, por eso 1960 es cuando empieza. Sí, es cuando cogió mucha fuerza y sobre todo sobre la gente joven. Ajá. Es muy atrayente porque en aquel entonces no había tantas facilidades de hacer cursillos, de cosas, no tenías tanta información, pero era una forma muy habitual incluso en sociedad alta, en sus grupos. Sí, en el siglo XIX, todos estos temas esotéricos y todo esto, y era algo, bueno, vamos a ver, que estaba muy en boga. Sí. Las sesiones de espiritismo en la alta sociedad se hacían como un elemento más de... Sí, es que había incluso la mesa redonda haciéndolo y había gente fuera, alrededor, quiero decir, como espectadores. Entonces ya pasó un poco a la gente joven porque es una forma, o creían que era una forma muy fácil, pues pones el vaso, el dedito y con eso podían conectar con los espíritus o familiares muertos. Hay mucha gente que lo hacía con esa... ¿Tú has tenido alguna experiencia? No, mira, es algo que decidí en mi vida desde hace muchos años que no lo iba a hacer y no lo he hecho. Lo he visto. He tenido la oportunidad incluso de comprar la Ouija. No he querido. Para mí es algo que no sé si es que a lo mejor en otras vidas tuve algún problema o me dio algún problema y yo me repele mucho. Bueno, tú no has tenido ninguna experiencia, yo sí. Si éramos 4, solo uno, esa fuerza o ese ente o lo que fuera, para mí sigo diciendo lo mismo, que la fuerza mental es importantísima, pero sí que realmente, no sé si esa la fuerza de ese chico pues estaba por encima del resto, pero sí que las preguntas que se
que se dedicaron, el que se atrevió a hacer preguntas, solo a ese chico le contestó. Sí. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué dicen que ocurre? Mira, pues lo normal es que siempre cuando se hace es una ceremonia, siempre hay alguien que tiene que tener la voz cantante, que es el que se pone en conexión y el que se entra un poco en esa parte espiritual. Entonces también es el que suele llevar muchos palos, muchos sustos, muchos problemas, pero es algo habitual en que se le pregunte, es el invocador. Pero el problema también es que cuando invocas abres como una ventana o unas puertas. Entonces tú quieres a lo mejor hablar con un conocido, un familiar o algo, pero es que no sabes lo que te va a entrar, lo que te va a llegar. Estamos hablando de, como en otros programas que hemos hablado, sobre energías negativas. Son las primeras que llegan, yo no sé por qué, pero es que están ahí siempre. Entonces te engañan, te hacen creer, porque el bien y el mal, un familiar puede venirte, pero el mal también puede decirte lo mismo. Puede reconocer, porque como... El mal te puede engañar en tanto en cuanto pienses que es el bien, o te haga ver que ese ente o esa fuerza es bien cuando es mal. Sí, pero tú imagínate que tú porque preguntas... algo del mal es el engaño, evidentemente. Sí, pero es que el engaño, cuando tiene tantas realidades, esas patitas a veces no son tan cortas, ¿eh? Toda esta parafernalia en torno a los muertos, y que evidentemente una de las cosas de lo que se recurre es a la Ouija. En plan divertimento, ¿qué le podrías decir a estos chavales y a esta gente que va a hacer esto? Pues mira, que dejen de esos juegos raros y jueguen un poco a la Play o cosas de esas, sí, porque vamos a ver, hay juegos y juegos didácticos y mira, juegos que no debería de jugar nadie. Hemos contado esos 6 juegos sí. de evocación, de invocación a demonios. Fíjate tú, y lo internacional, Japón, China, es que es increíble. Es que, como se suele decir, si hubiera que poner rombos, como antiguamente nos ponían cuando éramos pequeños a las películas, tendría que estar lleno de rombos, porque es que yo no lo sé, es que... ¿Y cómo todavía hay gente que puede pensar que esto es sencillamente un juego de mesa? Pues mira, simple y llanamente, pues porque se lo permiten o les dejan, porque si son muy jóvenes, muy jovencetes, les deberían de... También es la falta de información y la facilidad de yo voy a preguntar. Y hay gente muy valiente, muy valentilla en estas cosas. Sesiones Ouija y sesiones de espiritismo. Son diferentes. Estábamos hablando del siglo XIX, sí. Evidentemente en casas de la alta sociedad existía pues como una mesa especial para todo eso, con el ánimo... La mesa camilla que siempre hemos llamado. Pero con el ánimo de que a veces se le engañaba, porque hay montajes que se hicieron, porque una mujer, un esposo, una esposa, una madre, un hijo, iba a hablar con su familiar muerto. Sí. ¿Dónde está la diferencia? ¿El medium, cuando está en esas sesiones de espiritismo, controla realmente? El medium sí que lo controla, porque, mira, un medium es, la palabra lo dice, es el medio por el que está canalizado el otro mundo con el que habitualmente vivimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que es la persona que entra dentro y habla por sí misma, pues cambian las voces. Yo puedo decirte que yo soy que lo he vivido y lo he sentido. He sido, soy vidente, pero también he hecho mediunidad. Entonces sé lo que se siente. ¿Tú has contactado alguna vez con un muerto? Muchísimas veces, pero vamos, es que un muerto es que suena tan raro Fran, como... No, perdona, es que Fran, yo ya me mareo un poco. Sí. Es decir, estamos hablando que... ¿Cuál es la diferencia entre el alma de un fallecido tal cual y un espíritu de esas características? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Anteriormente era un ser vivo? ¿O puede ser un ser vivo, una energía, un ente? Una energía que ni tan siquiera tuvo por qué estar vivo en algún momento. Sí, es que hay muchas evoluciones, muchas... Hoy esto se va a acabar aquí.
Gracias, Fran. Gracias, Fran. A vosotros siempre por darme esta oportunidad. Ha sido un programa muy interesante, creo. Y a vosotros, queridos escuchantes de la Mesa de lo Increíble, ya sabéis, hacemos lo que podemos. La semana que viene vamos a... Y esperemos que también estéis aquí, ya sabéis. Y en la Mesa de lo Increíble, aquí estaremos mientras vosotros queráis que estamos.